Bien, entonces vamos a iniciar desde ahí. Vamos a ver el rol de la mujer, como les estaba diciendo, recapitulando. Y el rol de la mujer, en cuanto ustedes pueden ver los temas, prácticamente nos faltan 2 temas, pero los 2 hacen referencia al rol de la mujer. Por lo tanto, vamos a irlos cerrando en esta parte. Para su evaluación solo irá hasta los antecedentes históricos del conflicto judeo-cristiano, por si acaso, judeo-palestino, perdón, que vimos las clases anteriores. Vamos entonces a ir visibilizando esta primera parte. Vemos ahí los tipos de velos para la mujer en el Islam. ¿Qué les caracteriza? ¿Qué podemos nosotros puntualizar como un elemento que le identifica a la mujer para los árabes? ¿Qué usted puede ver? Se demuestra su cuerpo, se demuestra su rostro. Solo muestran su rostro y en algunos casos muestran solo sus ojos. Hay consideraciones muy particulares. Las mujeres islámicas tienen esta perspectiva de no tapar o tener por lo menos la visión en los ojos, pero ¿cuál será el sentido? Vemos algunas de las prendas propiamente tradicionales de la mujer musulmana. Vemos aquí una de las prendas más restrictivas que se llama la burka, que es una prenda tradicional de las tribus de Afganistán. Cubre completamente la cabeza y el cuerpo consta de una rejilla a la altura de los ojos. Símbolo del uso obligatorio en Afganistán, la que vemos aquí a nuestra izquierda, puntualizando. ¿Sí? La burka. Va de la más restrictiva a la menos restrictiva. ¿De qué depende la restricción de una u otra, algún tipo de velo? De la situación del lugar donde se van asentando estos grupos humanos. Y así vemos una serie de restricciones que es sobre todo lo que va limitándose o quitándose la cantidad de velo que se utiliza. Autores como Edward Said, nacido en Israel, propusieron en la década de 1990 una mirada diferente de lo que conocemos como Oriente. Este autor planteó una tesis de Occidente que construyó a Oriente. Explica que la imagen del mundo árabe y del Islam responde a una serie de prejuicios y estereotipos. Ahora nosotros debemos plantearnos esta visión desde el contexto en el cual se va planteando. ¿Cuál creen ustedes que es la función o el rol de la mujer para el Islam? Solo mirando los tipos de velos. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será el rol de la mujer? ¿Qué rol cumplirá? Como ama de casa, quedarse en la casa cuidando niños, así como se hacían la antigüedad. Ya, muy bien. Entonces es un rol principalmente de casa, ¿no? O sea, está muy restringida, no puede, solo a través de los velos vemos esta consideración. Pero como les decía, hay una perspectiva muy particular. Más allá de esto, la consideración es una cosmovisión del mundo también. Entonces debemos ir entendiendo esa cosmovisión de la realidad. Las mujeres islámicas se sorprenden de las mujeres europeas, por ejemplo, porque hay mucha migración de este grupo humano huyendo de la guerra hacia Europa, cuando las mujeres usan gafas, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque están tapando su vista. Ahí es una cosmovisión, es una forma de entender el mundo, pero de todos modos, sí hay que entender varios elementos. Vamos a poner algunos de los elementos. Primero, se ha exagerado sobre ciertos aspectos referentes al trato del rol de la mujer en el Islam. Esto es evidente. ¿Por qué? Porque nos causa conmoción, por ejemplo, este tipo de usos tan restrictivos de las vestimentas.
Similar al caso cristiano, la mujer en los primeros años del Islam tuvo un rol importante en la esfera religiosa. Esto es importante a tomar en consideración. Existen algunos prejuicios. Sobre todo hablamos en el caso del rol de la mujer en los primeros años. ¿Cuál era el rol de las mujeres en el cristianismo, por ejemplo? ¿Qué rol cumplía en el inicio del cristianismo? ¿Qué hacían las mujeres en el principio del cristianismo? ¿Qué hacían? ¿Cuál era la función, para poner un ejemplo símil? ¿Qué hacían las mujeres al principio en el cristianismo? ¿Cuál era su rol dentro de la religión? Vamos pensándole un poco mientras revisamos esto. Como ustedes pueden leer ahí, entonces la mujer tenía un rol importante. Si hablamos del cristianismo, ¿cuál era el rol de la mujer? Expandía la religión. La mujer para el cristianismo, por ejemplo, haciendo una comparación en la similitud del rol que cumplía la mujer en el Islam. En el cristianismo, muchas mujeres fueron las que ocultaron a los primeros apóstoles. Las mujeres fueron las que llevaban el mensaje de la religión, lo iban compartiendo entre las esferas de alto rango. ¿Qué pasa en la esfera religiosa del Islam? Vamos a ir visibilizando. Las mujeres siempre han cumplido un rol fundamental, como usted puede ver en lo que he escrito en este momento. Como están muy ligadas al hogar, por ejemplo, como hemos visto en todas las épocas desde lo que revisábamos las grandes civilizaciones, han tenido la posibilidad de tener acceso a la educación primaria de los hijos y la conformación de las sociedades. Por lo tanto, han llevado el conocimiento, así como las mujeres en el cristianismo también. Con el paso del tiempo, se ha perdido este rol. Entonces, podemos puntualizar y se ha ido conformando otra visión de la mujer. Por lo tanto, no podemos considerar a la mujer desde el inicio de la religión, ni en el cristianismo ni en el islam, porque en las dos religiones han cumplido una función sumamente importante en la expansión de la religión. Aún así, autoras, por ejemplo, como Abdul-Latif, nacida en Irak, sostienen que para pensar la situación de la mujer en el Islam es necesario poner atención a las diferencias culturales, regionales, históricas y legales de cada país. Como veíamos, por ejemplo, el caso de la burka, que es una de las prendas más restrictivas, es de un sector, no es de todos los sectores del Islam. Entonces, si nosotros puntualizamos, debemos entender
que el elemento fundamental está determinado por elementos culturales. De ahí podremos nosotros realmente ir comprendiendo que depende mucho del contexto en el cual se va plasmando, pero sí existe una consideración que ha venido desde grupos de mujeres criticándose a la perspectiva del Islam, que ya vamos a ir puntualizando. A diferencia del cristianismo, esta autora señala que en el Islam, Eva y Adán son considerados seres imperfectos, por lo que se entendería que cayeran en la tentación. Así no se culpaba a la mujer por la desgracia de la humanidad. Recuerden ustedes que en el cristianismo está muy impregnada esta visión de Adán y Eva en el pensamiento cristiano y se considera a la tentación de la mujer como uno de los elementos importantes. Para el Islam no. Recuerden que ustedes pueden decir, pero ¿qué tiene que ver la consideración del cristianismo con el Islam? ¿En qué se basaba el cristianismo y el Islam? ¿Cuál fue la religión que influyó directamente en el pensamiento de estas dos religiones? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál fue la religión que influyó mucho en el pensamiento del Islam y el cristianismo, que les influyó la perspectiva de ser monoteístas? El judaísmo. El judaísmo. Por lo tanto, si el judaísmo influyó, sus textos sagrados, esto que en el cristianismo se llama el Antiguo Testamento, deben necesariamente haber influido. Por esa razón vemos lo que estoy yo aquí relatando. Pero con otra interpretación, de todos modos, una de las grandes influencias ha sido el judaísmo para las religiones más influyentes del mundo, que son el Islam y el cristianismo, y realmente han venido generándose interpretaciones diferentes. Vemos esta idea, entonces, que hay una visión de el Islam desde Occidente y una visión del Islam desde Oriente. ¿Qué quiero decir con esto? Depende mucho de la situación, primero, del contexto en el cual se van plasmando, tanto el contexto regional, histórico, cultural, para ver el rol que cumple la mujer. ¿Cuál podría ser el rol de la mujer? Depende. Primero, el rol de la mujer está determinado a la situación histórica. Las mujeres en la época del inicio del Islam cumplían un rol fundamental transmitiendo el conocimiento de los textos sagrados. Posteriormente, ya en nuestra situación actual, la mujer cumple un rol diferente, un rol delimitado por el hombre, pero que depende de la situación en el contexto regional, histórico y cultural y legal aún más de cada país. Por lo tanto, no podemos juzgar al Islam solo desde lo que nosotros observamos desde Occidente. Más aún desde las visiones y las consideraciones propias ya ligadas a la perspectiva del rol de la mujer, desde sus inicios no tiene una consideración peyorativa a la mujer, como podría ser en el caso de
el cristianismo, como vemos en el ejemplo en cuanto a Adán y Eva. En la consideración del cristianismo, la mujer es quien influye al hombre a pecar. Para el Islam, no. Entonces, no es una consideración de la religión en sí mismo. Tal vez es una consideración más actual. Ya hablamos en este caso de nuestra realidad actual, que se habla de una subyugación de la mujer en los países árabes. Sin embargo, quienes han emitido estas afirmaciones únicamente se han fijado de características palpables de los países donde el Islam es ultraconservador o donde se ha dado un resurgimiento del fanatismo religioso. Un ejemplo de las grandes diferencias entre mujeres del Islam y las mujeres occidentales, obviamente, es la vestimenta. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos nosotros analizar la realidad de la mujer en el Islam desde parámetros occidentales. Debemos nosotros analizar la realidad de esos grupos humanos tratando de asimilar la situación en la cual coexiste, porque la vestimenta puede llamarnos la atención, pero uno de los problemas principales que pueden tener los grupos árabes es cuando las mujeres no toman decisiones. Y ese sí es un problema palpable. Por ejemplo, en algunos países, ¿quiénes son los que toman la mayor cantidad de las decisiones? Son los hombres. Ese sí es un problema que nosotros podríamos analizar cuando la mujer no toma decisiones, cuando la mujer está subyugada al hombre. En el caso del Islam depende mucho de la situación geográfica y del lugar en el cual se va plasmando. Por lo tanto, la consideración es la participación de la mujer. Podríamos nosotros, como decía Ismael, por ejemplo, solo en la mirada de la imagen entender que la mujer no tiene un rol, sino que está subyugada o está debajo del hombre. Entonces, hay que hacer un análisis doble aquí cuando hablamos del Islam. No ser tan extremistas, porque no en todos los países las mujeres no tienen opinión, pero hay un caso muy particular que sí considera que el hombre es quien va tomando las decisiones. Entonces, es un poco abrir la mentalidad también a las perspectivas que tienen otros grupos humanos. No caer en el relativismo, ¿a qué me refiero? A pensar porque ese grupo tiene una forma diferente o una religión diferente, pueden hacer o considerar lo que quieran. Y tampoco caer en extremismos que porque nosotros, por ejemplo, acá en Occidente, vemos a una persona con turbante o con velo, estamos considerando que está subyugada a otra más. Entonces hay que hacer estas dos perspectivas. Eso como el rol que cumple la mujer. Entonces, ¿qué rol cumpliría la mujer en la época, mejor dicho, qué rol cumpliría la mujer en el Islam? Directamente la mujer depende de su situación histórica. En cuanto a la situación histórica, no es lo mismo la mujer del Islam en la actualidad que la mujer del Islam en el comienzo de la religión. ¿Cuál era el rol de la mujer en el comienzo de la religión? Principalmente aquella que lleva la palabra, es decir, que expande, que transmite el conocimiento. ¿Por qué? Está muy ligada al conocimiento, ya que cría a los hijos. Por lo tanto, hay una consideración muy importante ahí. Lo mismo sucede en el cristianismo, donde la mujer fue aquella que llevó el conocimiento gracias a que
influía directamente en la toma de decisiones para las altas esferas sociales. Vemos que el rol de la mujer entonces debe estar determinado por la situación dependiendo de su contexto regional también y legal. Hay grupos de mujeres en el Islam que tienen consideraciones mucho más peyorativas o que están más sumidas al control del hombre que en otras regiones, dependiendo también del uso de la restricción en cuanto a la vestimenta. Más o menos restricción también se va determinando. Pero si nosotros vemos que hay grupos de mujeres que han venido también generando una lucha social para el cambio de mentalidad, uno de los problemas principales puede ser la obligación. Entonces, la mujer sigue estando ligada en el Islam, sobre todo en la actualidad, mucho a las decisiones que se tomen a través de los hombres. ¿Qué rol cumple? Un rol ligado a la religión. Por lo tanto, si está muy ligado a la religión, y ustedes se acuerdan que en el Islam la religión está ligado a la toma de decisiones legales de un país, por lo tanto las mujeres están ligadas a los designios del Corán y a cumplir todos esos elementos que ahí se manifiestan. Ese es el tema muy particular con este tipo de religión. En cuanto al cristianismo, si nosotros vemos aquí la mujer en el Islam, podemos compararla con la mujer en el cristianismo. ¿Cuál será el rol que cumple la mujer en el cristianismo? Depende mucho de las perspectivas, pero especialmente si nosotros hablamos del rol de la mujer en el cristianismo, debemos pensar del rol de la mujer en cuanto a la perspectiva del contexto. Pero la mujer en el cristianismo siempre ha estado ligada o ha estado ligada al hogar, por ejemplo. No así en el inicio del cristianismo, lo mismo que sucede en el Islam. En el inicio del cristianismo la mujer fue muy importante para la transmisión de la religión y sobre todo porque fueron las mujeres las que impulsaban este cambio de religión. Fueron modificándose de acuerdo a la época. Dependerá mucho de la época para considerar el rol de la mujer en el cristianismo. No hay ya en la actualidad, por ejemplo, vestimenta muy particular, solo dependiendo de las secciones del cristianismo. Hay grupos más extremistas también en el cristianismo, por decirlo de alguna manera, que tienen perspectivas o consideraciones más restrictivas, pero en general no hay restricciones tal vez en vestimenta tan fuertes como se puede ver en el Islam. La consideración del hombre y la mujer, la separación entre hombre y mujer siempre se ha venido plasmando alrededor de todas las épocas, no solo en la religión cristiana, pero debemos ir rompiendo esta visión donde la mujer o ciertos grupos humanos no tienen la participación que deberían. Bien, jóvenes, esta clase ha sido sobre todo para que usted vaya tomando en cuenta los elementos importantes y pueda hacer una crítica a la realidad en la cual se van plasmando no solo la religión, sino sobre todo el rol que cumple la mujer, que debe ser un rol participativo. Como vemos ahí, mujeres desde el lado del Islam que han venido proclamando posturas de análisis que no solo toman en cuenta la situación de la mujer como subyugada al hombre, sino sobre todo como la mujer que debe ir participando. Bien, jóvenes, con eso vamos a ir cerrando.